Eran las 2:25 pm. Las clases habían terminado en la Prepa Tech. Como de costumbre, sonó el timbre y enseguida la música sugerida por los alumnos empezó a sonar. Las rampas se llenaron de gente bajando, gente que iba a sus talleres o en este caso, gente que iba a la excursión. Estos bajaban a comprar algo de comida y agua para el viaje. Después de unos 15 minutos, todos estos alumnos se dispusieron a subir al camión. Después de un corto viaje, los alumnos llegaron a su destino. Unos bajaron sus cotas, otros guardaron el autobús. Caminaron unos cuantos metros y entraron al museo donde tuvieron que separarse en grupos. Antes de que el recorrido comenzara, unos cuantos fueron al baño mientras otros guardaban sus cosas. El recorrido comenzó desde la época de las culturas madres mesoamericanas, donde la maestra de lengua española, arte y cultura les pidió a los alumnos que explicaran algunos datos de las culturas madres vistas en clase. Por ejemplo, la alumna María Fernanda, del Salón 402, nos habló un poco sobre la cultura mexica. Después fueron la alumna Luisa y el alumno Humberto Rodríguez, también del 402, y hablaron sobre la cultura olmeca. Finalmente, los alumnos discutieron sobre la relación de las culturas madres con el libro visto en clase. Enseguida, a las 4:07, los estudiantes se movieron a la época del virreinato, donde el profesor de historia empezó a relacionar algunas obras de la exposición con lo visto en clase. Por ejemplo, un barco, entre otras cosas. Después se movieron a la época de México independiente, donde la maestra de historia volvió a explicar algunos temas. Por ejemplo, datos sobre la independencia, les dijo cómo era el estandarte de Hidalgo y también que el primer documento oficial de México fueron los sentimientos de la nación. Para terminar con la historia de México, los alumnos terminaron la exposición de la época de Porfirio Díaz y subieron a un ferrocarril en donde se habló un poco sobre la historia de la revolución y qué hizo México para convertirse en lo que es hoy. Después de los estudiantes se movieron de edificio y tuvieron un breve recorrido para hablar sobre la historia de Nuevo León. Ahí vieron toda clase de cosas, desde artefactos antiguos hasta ropa y muebles que en el pasado se utilizaban mucho. Aunque no solo había cosas sobre Nuevo León, también había cuadros de Comonfort y una copia de las constituciones de mexicanas. A las 5:20 pm los estudiantes regresaron al edificio interior. Los grupos se juntaron y se dispusieron a regresar al camión. Antes de subirse, algunos fueron a comprar comida y agua. Al final, todos disfrutaron el viaje y están esperando poder ir al siguiente.